What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, dando contexto, haciendo referencias y hablando de verdades que no solamente son prácticas, sino son aplicables en nuestro día a día, ¿verdad? De esta lectura diaria que tenemos. El día de hoy estamos en Marcos capítulo 5 al capítulo 8. Y ya te la sabes, si aún no has leído, quiero que pongas pausa al video, que te tomes el tiempo de leer estos bellos capítulos porque pronto te darás cuenta que hay muchos milagros, hay mucha autoridad y hay muchos secretos esperando a ser revelados para ti. Te darás cuenta que Dios nos está tratando de decir mucho entre verso y verso, y si lo leemos de manera rápida, si lo leemos de manera de manera rápida, de manera por cumplir, te puedes perder de muchas verdades. Entonces quiero que te tomes tu tiempo con este libro, que te tomes tu tiempo con la palabra, la disfrutes y veas estos videos como un apoyo, como unas muletas. ¿Por qué? Porque no nos vamos verso por verso. Entonces vamos a darle con todo. Asumo que ya regresaste. Espero que te haya convencido de leer Marcos 5 al 8. Bueno, en Marcos 5 al 8 vamos a explorar lo siguiente: el secreto mesiánico. Es un tema recurrente donde Dios ordena repetidamente a las personas que no revelen quién es, a estas personas que Dios hace un milagro o a estas personas con las que Dios interviene, le va a pedir lo siguiente: hey, no quiero que reveles quién soy. ¿Por qué? Porque muchas de las veces estamos cegados ante la identidad de Cristo en nosotros, pero vamos a ver a Jesús decirle a estas personas: no quiero que vayas, no quiero que digas, no quiero que presumas que has estado conmigo, que ya sabes quién soy. ¿Por qué? Porque la respuesta tiene todo que ver con la expectativa mal entendida, con el contexto cultural y la naturaleza radical de la misión de Jesús. Entonces, en realidad surge esta pregunta: ¿por qué Jesús seguía diciéndole a la gente que no dijera nada sobre de su identidad? ¿Y cuál era esta identidad? Era esta identidad en este nombre Mesías, en este título Mesías, ¿verdad? Él estaba utilizando un término, un título como el Hijo del Hombre, y no estaba aceptando o afirmando, en realidad es la palabra, como tal el título Mesías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían ciertas expectativas en la cultura judía romana, había cierta expectativa en los judíos, en el pueblo, que esperaba que el Mesías derrocara en realidad al imperio romano. Pero Jesús vino a derrotar el pecado y la muerte, y no a un gobierno como tal. Eso es lo que entendemos, eso es lo que sabemos. Y es muy importante hablar de esto porque muchas de las veces somos cegados por nuestra idea de quién es Jesús y no nos damos cuenta de quién en realidad es y qué es lo que en realidad quiere hacer. Recuerda, ellos estaban esperando a que derrocaran a los romanos. ¿Por qué? Porque eran personas que estaban imponiendo impuestos altos, eran personas que maltrataban al judío, era un gobierno tirano, era un gobierno en desenfreno, era un gobierno en realidad perverso, era un gobierno que solamente miraba por el bien de sus gobernantes y no el bien de su pueblo. Así que los judíos creían que el Mesías iba a llegar como un salvador, como un hombre fuertísimo montado en su caballo, e iba a comenzar una revolución, y los iba a trancar a todos, iba a derrocar a todos, iba a destrozar, a arrastrar con el imperio romano. De hecho, es de ciertas sectas que se crearon radicales por esta misma idea. De hecho, vemos como los celotes, ¿verdad? Que eran una secta radical cristiana como tal, que estaba tratando de derrocar al gobierno, que incluso mataba a ciertos gobernantes, a ciertos funcionarios, los perseguía y los mataba.
Entonces ellos tenían como que esta idea errónea del Mesías, y es por eso que Jesús no quería aceptar ese título. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a derrotar el gobierno, vino a derrotar el pecado y a la muerte, ¿verdad? Eso es lo que él vino a hacer. El estilo en realidad literario de Marcos, vas a ver que usa intercalaciones. ¿Qué es esto? ¿A qué te refieres con esto, Josh? Bueno, son historias enmarcadas dentro de otras historias para resaltar verdades más profundas. Vas a ver que dentro de historias que están sucediendo entre versos, va a haber verdades más profundas, más ricas. Van a haber secretos que van a volar tu cabeza, y eso es lo que me fascina a mí en lo personal de Marcos, que no solo basta con esta historia bella que vas a ver a un Jesús sanar a una mujer con el flujo de sangre y a resucitar a una hija como tal, pero vas a ver una historia entre esas dos historias y te va a volar la cabeza. Ahorita vamos a hablar de eso un poco, pero vas a ver el estilo literario de Marco, y es por eso que quiero que tú mismo leas y tú mismo te des cuenta de estas verdades profundas, de estos secretos que se te pueden ser revelados a ti, ¿verdad? Este estilo literario se le considera como intercalaciones, historias enmarcadas dentro de otras para resaltar verdades más profundas. Bueno, rápidamente vamos a ver una de ellas. Vamos a ver en el capítulo 5 y vamos a ver la historia del flujo de sangre y la historia de la hija de Jairo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Jairo llega con Jesús después después de bajar del barco. Estaba con un endemoniado, lo sana, y eso nos da a entender esa historia. La vemos en capítulo 5, del verso 1 al verso 20, en realidad del 1 al 20 vas a ver una historia hermosa que te habla acerca de lo que la adoración puede hacer por ti y de cómo tu adoración puede traer liberación, puede abrir las puertas, puede abrir los cielos y puedes ver lo que la adoración puede ver. Pero bueno, vamos a enfocarnos en esta historia. Vamos a leer capítulo 5, verso 22. Dice: entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies, y le rogó con fervor: mi hija se está muriendo. Dijo: por favor, ven y pon tus manos sobre de ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Entonces dice la historia: una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos, y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó: si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio la vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos dijeron: mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó, se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Quiero que pongas atención en el hija. Tu fe te ha sanado. Hija. ¿Ok? Ahorita voy a regresar a esa palabra hija. ¿Ok? Mientras todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga. Quiero que pongas atención. El líder de la sinagoga, quiero que pongas atención en esta mujer que tenía un flujo de sangre. Líder de la sinagoga, mujer que tenía flujo de sangre, y Jesús llamándole hija. Llegaron con él y le dijeron: tu hija está muerta.
Jairo, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. No tengas miedo, solo ten fe. Tal vez a ti Dios te está diciendo en esta tarde, no tengas miedo, solo ten fe. Solo ten fe, le dijo. Jesús se detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa, el líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto, que había muchos llantos y lamentos. Habían muchos llantos y lamentos. Entró, preguntó, ¿por qué tanto alboroto? Llanto y llanto. La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie, caminó, y los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Voy a regresar a estas palabras. Número 1. Jairo era el líder de la sinagoga, lo cual implica que él es quien aplicó todo el peso de la ley en esta mujer que tenía el flujo de sangre. La ley mandaba a decir que cualquier persona que tenía flujo de sangre o que tenía una herida era considerada impura, es decir, no podía entrar a la sinagoga, no podía estar alrededor de personas y no podía tocar a nadie. Y esta mujer había roto toda la ley. Pero quiero que veas algo. Jesús quiso enseñarle a alguien una enseñanza tan profunda. Y a ese alguien fue a Jairo. En pocas palabras, lo que está sucediendo acá es Jesús dándole a entender a Jairo, Jairo, yo no me puedo preocupar por tu hija hasta que tú te preocupes por mi hija. Yo quiero sanar a tu hija, pero hasta que tú te preocupes por mi hija, yo iré por tu hija. Esa es una enseñanza tan profunda. ¿Por qué? Porque recuerda quién había condenado en realidad a esta mujer. Era Jairo. Gracias al contexto histórico, pero es una enseñanza tan profunda que nos deja saber de que nos tiene que preocupar también a lo que Jesús nos preocupa. Esa es algo de lo que yo veo entre estas dos historias. Otra cosa de lo que yo veo entre esta historia es de que Jesús no solamente quiere sanarte, no solamente quiere darte lo que tú quieres, Él quiere darte lo que tú necesitas. A través de esta historia, Jesús declaró la identidad de esta mujer y le dijo, no solamente te voy a sanar, sino te voy a dar una nueva identidad. Y esa nueva identidad es de que eres mi hija. Eso es muy profundo, no quiero hacer este video tan largo, dedicarme en este solo capítulo, pero otra de las cosas que veo es de que Jesús hizo que las personas que tenían llanto y lamento y las personas que se estaban riendo, hizo que se salieran del cuarto. El miedo apaga la fe. La queja apaga la fe. El llanto apaga la fe. La risa, es decir, la risa, la burla apaga la fe. Y Jesús tenía esto muy entendido y dijo, no voy a dejar que la queja, no voy a dejar que el pensamiento negativo, que la burla o que el llanto detenga lo que yo vine a hacer, que es a levantar a la hija de Jairo. Ella no está muerta, ella sola está dormida y profesó Talita cum y la niña se levantó. Eso es lo que a mí me fascina de la escritura y sé que no me quiero enfocar mucho en esto, pero te puedes dar cuenta en el contexto literario de Marco que hay tantas perlas de sabiduría, hay tantas perlas intercaladas, escondidas entre verso y verso que tú puedes ver y que tú puedes buscar, que tú puedes resaltarlas y es tan increíble. Esto es un poco de lo que yo veo en esta sola historia. Y quiero que hagas esto conmigo, ¿no? Durante que leemos Marcos. También hay otra historia que me fascina. El capítulo 6, vemos que Jesús regresa
a Nazaret, de en donde él nació, y dice que no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque la gente sabía quién era, se burlaban de él y simplemente decían: hey, es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago y Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron en creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra todas partes menos en su propio pueblo, y entre sus parientes y su propia familia, perdón. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí, excepto poner su mano sobre algunos enfermos y sanarlos, y estaba asombrado de su incredulidad. ¿Esto qué me da a entender a mí? Bueno, muchas de las veces el problema con la familiaridad es de que te enfocas más en la cercanía, en lo que esta persona hacía, en lo que esta persona era, y te deja no ver lo que ahora es. ¿Por qué dices eso, Josh? Bueno, ellos no podían ver más allá del hijo de José, el carpintero. Ellos ya no podían ver más allá de ese título con los que ellos crecieron, y se perdieron de encontrarse con un Mesías, con un Dios que sana, restaura y hace milagros. Eso es lo que yo puedo ver de esa historia. Me fascina. Hay unas prédicas mías ahí acerca de ese tema. Luego las pongo acá en YouTube. Pero ya, ese es otro. En el capítulo 7 hay otra historia que me fascina, y es la fe de una mujer gentil. Te lo voy a leer rápidamente ya para concluir con esto. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera dónde estaba, en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó, cayó a sus pies y le dijo que su hija estaba poseída por un espíritu maligno. Y ella le suplicó que lo expulsara el demonio de su hija. Como la mujer era una gentil nacida en la región de Fenicia, que estaba en Siria, Jesús le dijo: primero debo de alimentar a los hijos, a mi propia familia, a los judíos, y no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Eso fue lo que dijo. Es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer sobre las sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora ve a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Esto me fascina, porque hoy en día vivimos en una cultura donde todo nos ofende. Y quiero hacer este pequeño hincapié. Tu necesidad de ofenderte por todo puede detener el milagro que tanto estás esperando. Mi pregunta es: ¿estás buscando ser ofendido o estás buscando un milagro del Mesías? Bueno, hasta ahí le voy a dejar con estas intercalaciones que yo puedo encontrar. Vemos que Jesús sana a un sordo y lo hace hablar. No solo lo hace escuchar, lo hace hablar. Vemos que Jesús sana a un ciego en el capítulo 8. Y vemos que Pedro contesta sobre quién es. Dice: tú eres el Mesías. Pero Jesús le advirtió que no le contara a nadie acerca de él. Empezó a hablar de su muerte, empezó a hablar del propósito, y vemos que Pedro trata de llevarlo aparte y empieza a reprenderlo por decir semejantes cosas. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro y dijo: aléjate de mí, Satanás. Dijo: ve las cosas solamente desde un punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. ¿Sabes? Ten cuidado cuando piensas que lo conoces y lo sabes todo, a tal punto de que quieres reprender a Jesús mismo. Ten cuidado, ten mucho cuidado, porque hay muchas de las veces que la soberbia se nos sube a la cabeza y pensamos que lo conocemos todo, pensamos que lo sabemos todo, que incluso tratamos de reprender a Jesús mismo.
Me salté mucho, pero bueno, creo que con eso los dejo. Jesús redefine la santidad. En lugar de contaminarse con lo impuro, su santidad transforma todo lo que toca. Lo vemos al tocar a la mujer, lo vemos al tocar a la hija, lo vemos al sanar estos milagros. ¿Por qué? Porque la ley lo declaraba impuro, la ley lo declaraba pecado, pero Jesús hace lo contrario. Vemos que la santidad se trata de transformar todo lo que uno toca. Por eso es importante vivir en una vida de santidad, porque adquieres poder, adquieres autoridad y cosas suceden, ¿verdad? Y con esta pregunta te dejo, ¿reconocemos realmente a Jesús? Muchos tenían las palabras correctas, pero las expectativas equivocadas. ¿Estamos viendo a Jesús con claridad? ¿Qué verdades puedes aplicar? Bueno, el reino de Dios es al revés. El poder no se trata de dominio, sino de sufrimiento, servicio y sacrificio. Jesús nos invita a recoger. ¿Quieres ser seguidor? Recoge tu cruz y sígueme. Número 2, una nueva definición de santidad. En el Antiguo Testamento la impureza se contagiaba. En el Nuevo Testamento la santidad de Jesús transformaba todo lo que tocaba. Y número 3, el verdadero discípulo tiene un costo. Jesús llama a sus seguidores a tomar su cruz, a seguirlo y no a perseguir el poder. Eso lo vemos en el capítulo 8. Y ya, con eso te dejo. El día de mañana, Marcos 9 y 12, vamos a hablar de estas perlas, vamos a hablar de esto. Perdón que este video son 20 minutos, perdón. Pero ya, Dios te bendiga. Hasta aquí lo voy a terminar. Nos vemos el día de mañana. La estamos rompiendo. Bendiciones.